Hola a todos, y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, vamos a explorar los 6 principios de persuasión del famoso psicólogo Robert Cialdini. Pero no solo vamos a hablar de teoría, también vamos a mostrarles cómo estos principios funcionan en la vida real a través de experimentos fascinantes. Así que si quieres aprender cómo persuadir e influir en los demás, o simplemente quieres entender mejor cómo funciona la mente humana, este video es para ti. Y si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Comencemos. Cialdini es conocido por sus estudios sobre la persuasión y la influencia social. En su libro Influence, The Psychology of Persuasion, describe 6 principios fundamentales de persuasión. Estos principios son compromiso y coherencia, reciprocidad, aprobación social, autoridad, simpatía y escasez. El primer principio es el compromiso y la coherencia. Según este principio, las personas tienen un deseo innato de ser coherentes con sus acciones y creencias. Si alguien se compromete a hacer algo, es más probable que lo haga para mantener su coherencia. Una técnica común basada en este principio es el pie en la puerta. Esta técnica implica pedirle a alguien que haga un pequeño compromiso relacionado con nuestro objetivo. Una vez que aceptan ese pequeño compromiso, es más probable que acepten un compromiso mayor. El segundo principio es la reciprocidad. Según este principio, las personas tienen una necesidad innata de devolver favores. Si alguien nos hace un favor, sentimos la necesidad de devolverle el favor. Una técnica común basada en este principio es hacer un pequeño favor a alguien antes de pedirle algo. De esta manera, la persona se sentirá en deuda con nosotros y será más probable que acepte nuestra petición. Un experimento clásico para demostrar el principio de reciprocidad es el experimento del regalo de Coca-Cola. En este experimento, un participante recibía un refresco de Coca-Cola de parte de un desconocido. Más tarde, el desconocido le pedía al participante que comprara boletos de rifa. Los resultados mostraron que los participantes que habían recibido el refresco eran más propensos a comprar boletos de rifa que los que no habían recibido nada. El tercer principio es la aprobación social. Según este principio, las personas tienen una necesidad innata de ser aceptadas y valoradas por los demás. Si vemos que otras personas están haciendo algo, es más probable que lo hagamos también. Una técnica común basada en este principio es mostrar testimonios o reseñas de otras personas que han utilizado nuestro producto o servicio. Un experimento para demostrar el principio de aprobación social es el experimento de conformidad de Asch. En este experimento, un grupo de participantes debía juzgar la longitud de una línea. Sin embargo, todos los participantes excepto uno eran cómplices del experimentador y daban respuestas incorrectas intencionalmente. Los resultados mostraron que el participante real a menudo se conformaba con la respuesta incorrecta del grupo, incluso cuando era claramente incorrecta. El cuarto principio es la autoridad. Según este principio, las personas tienen una tendencia a obedecer a figuras de autoridad. Si alguien tiene un título o una posición de autoridad, es más probable que lo obedezcamos. Una técnica común basada en este principio es mostrar nuestras credenciales o experiencia para demostrar nuestra autoridad en un tema. Un experimento para demostrar el principio de autoridad es el famoso experimento de Milgram. En este experimento, los participantes debían administrar descargas eléctricas a otro participante, que en realidad era un actor, cada vez que cometía un error en una tarea de memoria. Un investigador con bata blanca les ordenaba aumentar el nivel de las descargas eléctricas, incluso cuando el actor comenzaba a gritar y pedir que se detuvieran. Los resultados mostraron que la mayoría de los participantes continuaban administrando las descargas eléctricas, incluso cuando creían que estaban causando daño real al actor. El quinto principio es la simpatía. Según este principio, las personas tienen una tendencia a decir sí a las personas que les gustan. Si alguien nos cae bien, es más probable que aceptemos sus peticiones. Una técnica común basada en este principio es establecer una conexión personal con la persona antes de pedirle algo. Un experimento para demostrar el principio de simpatía es el experimento del buen policía, mal policía. En este experimento, un participante era interrogado por 2 policías. Uno de ellos era amable y comprensivo, mientras que el otro era hostil y agresivo. Los resultados mostraron que los participantes eran más propensos a cooperar y confesar información al policía amable. El sexto y último principio es la escasez. Según este principio,
Las personas valoran más las cosas que son escasas o difíciles de conseguir. Si algo es limitado o está disponible por tiempo limitado, es más probable que lo queramos. Una técnica común basada en este principio es crear una sensación de urgencia alrededor de nuestro producto o servicio. Un experimento para demostrar el principio de escasez es el experimento del producto limitado. En este experimento, los participantes debían elegir entre dos productos similares. Sin embargo, se les informaba que uno de los productos estaba disponible en cantidades limitadas o solo por tiempo limitado. Los resultados mostraron que los participantes eran más propensos a elegir el producto limitado. Si te gustó este video, no olvides darle un pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjanoslo saber en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.